Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación. En esta sesión del curso de Testing Hardware y Dispositivos Electrónicos, vamos a dar un salto desde el mundo tangible del tiempo y el voltaje, que vemos con el osciloscopio y el multímetro, hacia un dominio mucho más abstracto, pero absolutamente fundamental en el mundo moderno: el dominio de la frecuencia. Imaginen por un momento que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido como mirar un río. Con el multímetro, medimos su profundidad en un punto. Con el osciloscopio, vimos las ondas y las corrientes en su superficie a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué hay disuelto en esa agua? ¿Qué minerales, qué contaminantes, qué composición química tiene? Para saber eso, necesitamos un tipo de análisis completamente diferente. En el mundo de la electrónica, ese análisis químico del agua es lo que hacemos en el dominio de la frecuencia. Y para ello, nuestras herramientas son el analizador de espectro y su hermano superdotado, el analizador de señal vectorial. En primer lugar, vamos a desentrañar el más fundamental de los dos: el analizador de espectro, o SA, Spectrum Analyzer. Su propósito es medir la magnitud de una señal, es decir, su potencia, en función de la frecuencia. La mejor analogía posible es pensar en un prisma. Si hacemos pasar un haz de luz blanca, que a simple vista parece una sola cosa, a través de un prisma, este la descompone en todo el espectro de colores que la forman: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Cada color es una frecuencia de luz diferente. Un analizador de espectro hace exactamente eso con una señal eléctrica. La hace pasar por un prisma matemático y nos muestra en la pantalla un gráfico de todas las frecuencias que contiene y con qué potencia está presente cada una. ¿Y para qué sirve esto? Su utilidad es inmensa. Es nuestro guardián de la higiene en el mundo de la radiofrecuencia. Su primera gran misión es la identificación de los componentes de frecuencia de una señal. Si generamos una onda cuadrada de 1 GHz, no es una señal pura. Una onda cuadrada perfecta está matemáticamente compuesta por una onda fundamental a 1 GHz y una infinidad de armónicos impares a 3 GHz, 5 GHz, 7 GHz y así sucesivamente con potencias cada vez menores. El analizador de espectro nos permite ver estos armónicos. Esto es vital para caracterizar amplificadores, mezcladores y otros componentes de RF. Su segunda misión, y quizás la más importante en el mundo real, es la caza de señales no deseadas. Aquí entran en juego dos conceptos: ruido y espurios. El ruido es como el siseo constante de fondo que hay en cualquier sistema electrónico. El analizador de espectro nos permite medir el suelo de ruido, o noise floor, de nuestro dispositivo, dándonos una idea de su sensibilidad. Los espurios, por otro lado, son señales indeseadas, picos de potencia que aparecen donde no deberían. Imaginen que están diseñando un teléfono móvil. Este debe transmitir con potencia en la banda de telefonía móvil, pero tiene que ser absolutamente silencioso en las bandas de GPS o de radio FM para no interferir con otros servicios. El trabajo de un ingeniero de RF es usar el analizador de espectro para cazar y eliminar estos espurios, hasta que el dispositivo cumpla con las estrictas regulaciones gubernamentales. El SA es, en esencia, el control de calidad del espectro radioeléctrico. Ahora bien, el analizador de espectro es fantástico para decirnos qué hay allá afuera y con qué potencia. Pero se queda corto si necesitamos entender el mensaje que transporta una señal. Nos dice la potencia de cada color del arco iris, pero no puede leer la frase que está escrita con esos colores. Aquí es donde entra en escena el segundo principio clave: el analizador de señal vectorial, o VSA, Vector Signal Analyzer. El VSA es la evolución inteligente del SA. Mientras que el SA solo mide la magnitud, la potencia de la señal, el VSA mide dos parámetros a la vez: la magnitud y la fase. La fase es un concepto un poco más abstracto, pero piensen en ella como la posición de la onda en un instante de tiempo, su punto de partida. La mejor analogía es imaginar que estamos comunicándonos con linternas. Un analizador de espectro podría decirnos con qué intensidad brilla cada linterna, la magnitud. Pero un analizador de señal vectorial no solo ve la intensidad, sino también ve hacia dónde apunta cada linterna en cada instante, la fase. ¿Y por qué es tan importante medir la fase? Porque así es como funcionan las comunicaciones digitales modernas. Tecnologías como el Wi-Fi, el 4G, el 5G o el Bluetooth no solo codifican información variando la potencia de la señal. Eso sería muy ineficiente. En su lugar, utilizan esquemas de modulación digital complejos como QAM, Quadrature Amplitude Modulation, que codifican bits de información variando tanto la amplitud como la fase de la señal portadora de forma simultánea. Se crea un alfabeto de símbolos donde cada símbolo representa una combinación única de amplitud y fase teóricas. El VSA captura la señal real y dibuja en la diana dónde caen los símbolos recibidos. Si la transmisión es perfecta, veremos puntos nítidos y agrupados exactamente en las posiciones ideales.
Si hay ruido, interferencia o distorsión en el canal, esos puntos se dispersarán, se alejarán de su posición ideal, formando una especie de nube borrosa. La calidad de esa constelación nos da una medida increíblemente poderosa de la calidad de la comunicación. Un parámetro llamado EVM, Error Vector Magnitude. Un EVM bajo significa que las nubes de puntos están muy apretadas y la comunicación es robusta. Un EVM alto significa que los puntos están muy dispersos y el receptor tendrá dificultades para distinguir un símbolo de otro, lo que resultará en errores de datos y una conexión lenta. En resumen, hoy hemos explorado las herramientas que nos permiten analizar el invisible pero omnipresente dominio de la frecuencia. Hemos visto que el analizador de espectro es nuestro guardián, el instrumento que nos dice cuánto hay de cada frecuencia, permitiéndonos verificar la higiene de nuestro espectro, medir armónicos y cazar interferencias. Es la herramienta para responder a la pregunta, ¿mi señal es limpia? Por otro lado, el analizador de señal vectorial es nuestro intérprete, el instrumento que mide no solo la potencia, sino también la fase. Esto le permite entender el lenguaje de las comunicaciones digitales modernas, demodularlas y evaluar su calidad a través de herramientas como el diagrama de constelación. El BSA responde a una pregunta mucho más profunda. ¿Mi mensaje se está transmitiendo correctamente? Dominar ambas herramientas es absolutamente esencial para cualquier ingeniero que trabaje en el vibrante y cada vez más congestionado mundo de las comunicaciones inalámbricas.